Ciencias Sociales y Políticas. Clase 1. Constitución. Los temas que vamos a ver en esta clase son los siguientes. En primer lugar, vamos a comenzar con conceptos primordiales, como son de la definición de Estado, el Estado social de derecho, los derechos sociales, económicos y culturales. También vamos a ver qué es una constitución y por qué es importante. También tendremos definiciones de constitución, objetivos de una constitución, la constitución política de Colombia, los mecanismos de participación ciudadana. También veremos el plebiscito, la iniciativa popular legislativa, el referendo y la revocatoria del mandato, cabildo abierto y la tutela. Comencemos con los conceptos primordiales. Primero tenemos que saber qué es un Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce el monopolio de la fuerza, o sea, se ejerce la soberanía que se aplica a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Otra definición de Estado tenemos en la siguiente: todo Estado está dotado de territorio, población y soberanía. Otra definición de Estado sería un grupo político organizado que ejerce autoridad sobre un territorio en particular. El Estado social de derecho. El Estado social es un concepto propio de la ideología cultural y política alemana, la Sozialstaat y la Sozialrechtsstaat, respectivamente. Este concepto se remonta a la formación propia del Estado alemán y pasa a través de una serie de transformaciones que en la actualidad forman parte de las bases político-ideológicas del sistema de economía social de mercado. En términos más recientes se incorpora algo que se llama el concepto de derecho, que luego va o evoluciona al Estado social de derecho, y de ahí pasa al Estado democrático, lo que nos da como resultado la expresión Estado social y democrático de derecho. El Estado social es un sistema que su objetivo es fortalecer los servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de una sociedad, o sea que nos garantiza nuestros derechos. Y aquí hay unos, por ejemplo, la asistencia sanitaria, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda dignos, indemnización en caso de que se pierda el empleo, de tener un derecho al subsidio familiar, el acceso a recursos culturales, a las bibliotecas, a los museos y al tiempo libre, actividades de tiempo libre. También está la asistencia del inválido y del anciano, la defensa del ambiente natural, garantiza los denominados derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación. Provee la integración de las clases sociales menos favorecidas, evita la exclusión y la marginación, compensa las desigualdades, redistribuye la renta a través de los impuestos y el gasto público, utiliza instrumentos como los sistemas de educación y sanidad, en mayor o menor grado públicos o controlados por el Estado,
obligatorios o universales y gratuitos o subvencionados, financiados con cotizaciones sociales. Se tiende a la intervención en el mercado y la planificación de la economía. Esto va en contra del liberalismo clásico. Los derechos sociales, económicos y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y al saneamiento y al trabajo. Los derechos sociales son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad, así como aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Los derechos sociales entonces serían el derecho a un empleo, a un salario, el derecho a la protección social en caso de necesidad de jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por causa de salud, de maternidad o paternidad o accidentes laborales. El derecho a la vivienda, a un lugar seguro donde vivir, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente saludable, acceso a la cultura, a todos los ámbitos de la vida pública, el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. ¿Qué es una constitución y por qué es tan importante? Las constituciones son documentos fundacionales de un Estado que promueven la organización de una comunidad humana, de manera que sus miembros puedan vivir bajo la tranquilidad que ofrece la existencia de un marco jurídico. O sea, existen unas leyes que por un lado proclamen, garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los individuos que integran la comunidad, y por otro lado tiene que organizar los poderes y órdenes de gobierno bajo los principios de autonomía, división y control recíproco. O sea que la Constitución, además de defender nuestros derechos, también tiene que organizarlo, tiene que haber unas leyes y tiene que haber unos poderes independientes, como lo que tenemos aquí en Colombia, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Definiciones de constitución. Entonces, una constitución es un acuerdo político que se transforma en derecho para normar la vida de quienes la habitan y transitan un territorio en particular, y que se expresa un conjunto de leyes y reglamentos que deben ser coherentes con el documento fundacional que se constituyó. Una constitución, esta es otra definición, es un acuerdo de reglas de convivencia, un pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución se construye, funciona, evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Objetivos de una constitución. Como su nombre lo sugiere, sirve para constituir un Estado, para organizarlo, ponerle límites al poder, para garantizar la vida de las personas, la dignidad de las personas. Una constitución persigue varios objetivos y son que convoca, conjunta, ensambla una sociedad de un país, incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Asegura la vida comunitaria, el orden
las libertades individuales y colectivas, reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantizan su cumplimiento, organiza el ejercicio de los poderes del Estado para crear leyes, o sea, el poder legislativo, aplicar las leyes, o sea, el poder ejecutivo, resuelve los conflictos en la aplicación de las leyes, es decir, el poder judicial. Conjunta, ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno que podrían ser federal, estatal, municipal. Aquí en Colombia tenemos nacional, departamental y municipal. Finalmente, busca la prevalencia de los valores, los principios, las guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsables de cada habitante de un país. Constitución Política de Colombia. La Constitución que actualmente nos rige se promulgó en 1991 mediante una Asamblea Nacional Constituyente, y en su artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho, de lo que hemos estado hablando. Está organizado en forma de república, es descentralizado, autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Esta constitución reemplazó la de 1886 y esta constitución fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. La Constitución de Colombia posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios. En nuestra Constitución están consignados, entre otros, los siguientes derechos. El derecho a gozar de un ambiente sano. Dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que lo puedan afectar. Eso está consignado en el artículo 79. Derecho a participar. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución. Facilitan la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Otro hecho es participación en asuntos ambientales, que es el artículo 79 que vimos al principio. Dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Participación en planes, programas y políticas es el artículo 342. También hay acerca de los derechos de los pueblos indígenas consignados en el artículo 330.5. De conformidad a la Constitución y la ley, los territorios indígenas estarán gobernados por los consejos conformados y reglamentados según las costumbres de sus comunidades, y ejercen las siguientes funciones, que es la de velar por la preservación de sus recursos naturales, donde ellos viven. Mecanismos de participación ciudadana. Nuestra Constitución nos provee los siguientes mecanismos de participación. El plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una decisión del Ejecutivo, o sea, una decisión que toma el presidente. La Cámara de Representantes y el Senado de la República proceden a estudiar las razones del presidente, para lo cual cuentan con un periodo máximo de un mes para rechazar la iniciativa. Si no se rechaza, pues ¿qué hace? El presidente convoca una votación
En un plebiscito solo se pueden someter a votación las políticas que no requieran de la aprobación previa del Congreso de la República, a excepción de las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. Entonces es una decisión que toma el señor presidente y convoca al pueblo para que defina si sí o no está de acuerdo con la decisión del presidente. Un ejemplo de plebiscito. El plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016 fue el primer mecanismo de refrendación para que se aprobaran los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Las votaciones se programaron para el domingo 2 de octubre de 2016. El objetivo de esta consulta era que el pueblo, la ciudadanía, aprobara o rechazara los acuerdos de paz. Para que fuera válido, el sí tenía que contar con el 13% del censo electoral, es decir, que tenían que haber 4.396.626 votos y superar el número al voto negativo, o sea, al voto no. El resultado fue que ganó el no. Iniciativa popular legislativa es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, ante las asambleas, ante los consejos municipales o distritales, ante las juntas administradoras locales, ante las corporaciones de las entidades territoriales. Para esto se debe realizar primero la inscripción de un comité de promotores, el cual está encargado de recolectar firmas que tienen que ser al 5% del censo electoral. Tenemos un ejemplo, esta iniciativa del año 2010 dice así: esta iniciativa tiene por objetivo reglamentar la organización y prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo para el municipio de Tuna. Las firmas que se presentaron fueron 7.678, de las cuales 4.720 fueron válidas. Un referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de ley o derogue una ley. Entonces el referendo hay dos clases: el referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de ley que se somete pues lógicamente al pueblo para que sea si sí aprueba o no aprueba total o parcialmente esa ley o esas leyes. El referendo derogatorio consiste que es el sometimiento de una norma aprobada ya por el Congreso, la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal, para que se decida si se deroga la ley. Al igual que en el caso de las iniciativas legislativas, como primer paso se debe constituir un comité promotor, que es el encargado de buscar las firmas. Debe ser el 5% del censo electoral. Y posteriormente se inscribe la iniciativa de referendo para que se recolecten las firmas, lo que ya dije, para que la respaldan, ¿no? Las cuales deben ser equivalentes al 5% del censo electoral. Ejemplo de referendo: el referendo constitucional en Colombia, realizado el 25 de octubre de 2003, promovido por el entonces señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí el señor presidente puso 15 leyes, 15 propuestas que fueron aprobadas para que fueran aprobadas por los votantes, pero solamente una
pregunta tuvo el número de votos para cumplir el 25% del censo, requisito de quórum. Se presentó 15 propuestas y solamente una fue aprobada por el pueblo. Revocatoria del mandato. Este mecanismo de participación ciudadana consiste en el derecho que tienen todos los colombianos por medio del cual dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Un grupo de ciudadanos en un número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernador o el alcalde, según sea el caso, solicita ante la registraduría que convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario mediante un formulario de firmas que debe contener las razones que fundamenten la revocatoria. Para que la revocatoria proceda, debe ser aprobada en el pronunciamiento popular, o sea, por las personas, por la mitad más uno de los votos de los ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario. La remoción del cargo se efectuará de manera inmediata y se procede a convocar una nueva elección, en la cual no podrá participar el mandatario revocado. Ejemplo de revocatoria. Aquí tengo un extracto de una noticia, de la noticia que salió en el periódico El Diario El Tiempo. Susa, un pueblo de Cundinamarca que no tiene más de 12.000 habitantes, se convertirá hoy en el primer municipio en donde se vota una revocatoria de mandato en el actual periodo de alcaldes, y son 5.205 personas habilitadas para decidir si Jimena Ballesteros Castillo del Centro Democrático deja su cargo. Para que esto suceda, deberán participar en la jornada mínimo 1.504 personas, el 40% de los sufragantes, cuando la mandataria fue elegida, según el umbral establecido por la ley, y se necesitan 753 votos para revocar el mandato, que son la mayoría. Cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales en la cual los habitantes participan directamente y en las que se tratan asuntos de interés para dicha comunidad. Un número no inferior al 5 por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según sea el caso. Podrán presentar ante la Secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido el asunto en cabildo abierto, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. Podrá ser materia del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Además del vocero de quienes solicitaron el cabildo abierto, tendrán voz quienes se inscriban, a más tardar 3 días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención. Ejemplos de cabildo abierto. Por ejemplo, en Cimití, Bolívar, se trataron asuntos de salud, educación, medio ambiente y servicios públicos. En Honda, Tolima, se trataron asuntos de políticas públicas de la infancia y la adolescencia.
En Usme, en Bogotá, hubo un desarrollo general de la localidad de Usme. De eso se trató. La tutela. La acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales de las personas en nuestro país. No obstante, esta norma constitucional y el decreto 2591 de 1991 establecen que la tutela solamente procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. Aquí es básicamente cuando se vulneran sus derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud,